Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase número 3 de Historia Latinoamericana y Argentina. En la clase de hoy vamos a trabajar el tercer texto del programa de la primera unidad que tiene que ver con los procesos de independencia en América Latina. La clase anterior trabajamos con el proceso de independencia en el Río de la Plata y hoy vamos a trabajar con un texto que es el texto de Roberto Breña, que estudia las particularidades y las peculiaridades del proceso de independencia en el Virreinato de Nueva España, en el actual México. Por eso el autor habla de la independencia novohispana. Antes de empezar con el desarrollo de la estructura del texto, en realidad con una pequeña guía que les voy a realizar sobre cómo abordar y leer y entender sobre todas las cosas el proceso de independencia del actual México, hacer una advertencia y marcar que el Virreinato de Nueva España era uno de los dos principales virreinatos creados junto al proceso de colonización en el siglo XVI, puntualmente en el año 1535. Su capital es México y es una zona que fue de singular importancia junto al Virreinato del Perú para España, sobre todo en los siglos XVI y XVII, por la provisión de materias primas en lo que es la producción agrícola ganadera, pero sobre todas las cosas por la minería. En la región norocentral de México se hallaron varias minas, sobre todo de plata y en menor medida de oro, que contribuyeron a la política mercantilista tanto de la monarquía austria como de la monarquía de los Borbones en el siglo XVIII y sirvieron como una fuente de financiamiento de la monarquía. Por eso, de alguna manera, el proceso de independencia de este virreinato va a golpear de una manera bastante dramática a España, que ya se encontraba en declive a lo largo de los siglos XVIII y comienzos del siglo XIX. Dicho esto, vamos al texto de Breña, ¿sí? Además de recorrer el texto de Breña, siempre vamos a intentar ir haciendo un pequeño paralelismo con el texto de Noemí Goldman para diferenciar un poco el proceso de independencia del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Que es un virreinato nuevo que surge en 1776 con el Virreinato de Nueva España. En primer lugar, Breña se orienta a identificar cuáles son las particularidades del proceso de revolución, independencia e institucionalización de un Estado independiente en el México de los años 1800, entre los años 1808 y 1821. Lo que hace el autor es organizar, como hacen la mayoría de los historiadores que estudian la independencia novohispánica, es organizar este proceso de independencia en periodos. Así nos encontramos con al menos 4 grandes periodos. El primer periodo es el periodo de la insurgencia, que comienza con las primeras conspiraciones tras la crisis de la monarquía hispánica en 1808 y culmina en 1811 con la captura de los principales líderes de ese proceso de insurgencia que da inicio a la guerra de la Revolución por la Independencia. El segundo periodo va desde 1811 a 1815, el llamado periodo de la organización, un periodo que acompaña a la guerra revolucionaria de una serie de modificaciones institucionales, pero también la creación de una serie de instrumentos para darle a ese proceso de revolución un marco institucional. ¿Sí? Una serie de congresos, una serie de documentos, una serie de programas que explicitan las ideas de los revolucionarios y sobre todo las ideas de la época, el contexto de la época. El influjo de la Constitución española de 1812, la influencia de las ideas liberales, de las ideas ilustradas y también de las ideas católicas, que van a tener un rol muy importante dentro de lo que es el proceso de independencia mexicana, o novohispánico, como decíamos recién. El tercer periodo, nuestro autor lo llama el periodo de resistencia o el periodo de guerra de guerrillas, quizás el momento en el cual la insurgencia es ya casi completamente derrotada, que va desde 1815 a 1820, y el último periodo que el autor casi no lo aborda, que es el momento final, el momento de consumación de la independencia mexicana, por un personaje muy particular, que es un militar, que es Agustín Iturbide, que fue un militar que perteneció a las tropas realistas, que se dedicó en la primera etapa de la insurgencia a reprimir a los insurgentes y revolucionarios partidarios del proceso de independencia y que, sin embargo, aliado con uno de los insurgentes, en el año 1821 logra concretar un programa de independencia que se lo conoce como Plan de Iguala y hace su entrada en la Ciudad de México con el ejército trigarante, que es el ejército
que va a lograr imponer una idea de un México independiente. Todo este proceso está asignado, digamos, por distintos momentos, pero además por la influencia de distintos contextos ideológicos, políticos e institucionales. Si nosotros tomamos la perspectiva del autor, lo que deberíamos hacer es no solo pensar en las etapas del proceso de independencia novohispánica, sino también en las causas, en las características de la guerra revolucionaria, la composición social de la guerra revolucionaria, en el programa ideológico de esa guerra de revolución novohispánica y en las consecuencias de ese programa ideológico sobre la futura organización del Estado mexicano. Vamos a empezar por las causas, ¿sí? Las causas de la independencia novohispánica o del proceso de independencia novohispánica son similares al Río de la Plata. Obviamente tienen que ver con la crisis de la monarquía española tras la invasión napoleónica en 1808, la formación de las juntas del movimiento juntista en España y sobre todo la articulación de esas juntas detrás de la figura de la Junta Central de Sevilla, luego del Consejo de Regencia y de la convocatoria a las Cortes que van a terminar sancionando una constitución liberal en 1812. Todo ese proceso de crisis de la monarquía española genera en México también, así como lo hizo en el Río de la Plata, el origen de un movimiento juntista. Pero previamente, lo que dice el autor, hay que atender a otros elementos, ¿sí?, que van a impactar sobre el proceso de la independencia. Por un lado, la crisis de legitimidad existente ya en el virreinato entre las diferentes instituciones del virreinato frente a la crisis europea, a la crisis española. El conflicto existente entre el virrey Iturrigaray, aliado al ayuntamiento de la Ciudad de México, fundamentalmente compuesto por criollos, frente a la Audiencia, un organismo que, al igual que en Buenos Aires, en la Revolución de Independencia del Río de la Plata, la Audiencia representaba de alguna manera a los sectores españoles, a los sectores peninsulares, mientras que los sectores criollos, que se sentían desplazados por las reformas borbónicas, estaban integrando lo que era el ayuntamiento, es decir, la Intendencia de la Ciudad de México. Estos sectores, ¿sí?, con protección del virrey en ese momento, intentaron producir la constitución de una junta que imitara a lo que ya venía sucediendo en España entre 1808 y 1809. Sin embargo, se produce un golpe de Estado que destituye a el virrey Iturrigaray y disuelve la posibilidad de que se constituya un movimiento juntista. Y esto da lugar a una serie de conspiraciones. Las conspiraciones, tanto la conspiración de Valladolid como la conspiración de Querétaro luego, se dan en una región particular de México, que es la región del Bajío, una de las regiones desde el punto de vista económico y político más importantes del Nuevo México colonial. ¿Por qué? Porque el Bajío es un lugar de ranchos agrícolas-ganaderos, donde existe una fuerte concentración de la tierra, donde hay un elemento indígena muy importante a diferencia de Buenos Aires, si se quiere, y además donde existen minas, ¿sí?, destinadas a la extracción de oro y de plata, que son un poco una fuente de provisión de la monarquía española. Ahí, sobre todo en la rebelión en la conspiración de Querétaro, comenzará en septiembre de 1810 el proceso de independencia de Nueva España. Y se da puntualmente ahí, dice el autor, porque en esa región sucedieron una serie de cuestiones que funcionaron, ¿sí?, como disparadores del proceso de independencia, más allá de la crisis que se vive en España a partir de la ocupación napoleónica. Por un lado, una crisis económica preexistente, ¿sí?, entre los años 1808 y 1809, que tiene que ver con la disminución de la producción minera. Esto ha generado un fuerte malestar, sobre todo entre los peones que se dedican a la extracción de minerales, en las poblaciones indígenas que están ligadas a los ranchos agrícola-ganaderos que funcionan en articulación con estos centros mineros. Hay también un proceso inflacionario muy importante que ha deteriorado fuertemente la capacidad adquisitiva de los sectores populares, de las masas populares de ese sector de México. Se ha producido un alza del precio del maíz, que es fuente y base de la dieta, de la alimentación de estos sectores populares. Pero además, a partir de las reformas borbónicas, se produce una tensión en esta zona de México entre puntualmente los sectores criollos y los peninsulares, y con las instituciones religiosas. No nos olvidemos que las reformas borbónicas de alguna manera intentaron ejercer un control
sobre el poder de las instituciones eclesiásticas, sobre la designación de los funcionarios eclesiásticos, y el Estado mexicano, ¿sí? Sobre todo el Estado virreinal, a partir de la expulsión de los jesuitas, desató un conflicto con esa corporación religiosa que tenía una fuerte influencia sobre las poblaciones rurales y sobre las poblaciones indígenas en la región norocentral de México. Esto va a ser clave y nos va a permitir también entender por qué Breña dice que es una particularidad, una peculiaridad el hecho de que los dos líderes principales de la etapa de la insurgencia y de la etapa de la organización sean sacerdotes. Tanto José María Morelos como Miguel Hidalgo son respectivamente sacerdotes y están vinculados los dos a la Compañía de Jesús, a la Compañía Jesuítica, con misiones en distintos lugares de América y con un peso institucional muy fuerte, que es expulsada. Estos dos sacerdotes están formados en la Compañía de Jesús, tienen vínculos con los ranchos y con las haciendas agrícola-ganaderas, conocen a las poblaciones indígenas e interpretan el fuerte malestar que existe en la región norocentral de México en esos sectores populares. Además de ya el malestar preexistente entre criollos y peninsulares, que se va a ver manifestado, como dijimos al comienzo, en el conflicto que existe entre el ayuntamiento partidario de los criollos y la audiencia partidaria más bien del poder realista, del poder de la monarquía, ¿sí? Sobre todo de la autoridad del rey. En este contexto sociopolítico, ¿sí?, se desata el proceso de insurgencia. Los historiadores mexicanos llaman insurgencia al inicio de la guerra revolucionaria, liderada, ¿sí?, en esta primera etapa por un sacerdote, por Miguel Hidalgo, que en la ciudad de Dolores, entre el 15 y el 16 de septiembre de 1810, inicia, ¿sí?, el famoso Grito de Dolores, donde efectúa una crítica y una convocatoria al pueblo mexicano, a las castas, ¿sí?, a los peones rurales, a los indígenas, a los esclavos, ¿sí?, a levantarse contra el autoritarismo y el mal gobierno de la autoridad virreinal. Y a partir de ese Grito de Dolores, al que se sumarán dos militares, Juan Aldama e Ignacio Allende, ¿sí?, con una gran formación militar, después van a tener también diferencias de tácticas con Miguel Hidalgo, se va a iniciar un movimiento revolucionario que logrará tomar, de hecho, dos ciudades muy importantes. En primer lugar, Guanajuato, una toma liderada por Hidalgo y Allende bastante caótica, ¿sí?, compuesta por un número de hombres que va entre 20.000 y 60.000 hombres. La posterior toma pacífica de Valladolid, otra de las ciudades importantes de México, la expansión del movimiento revolucionario hacia la Ciudad de México y la retirada de Hidalgo, dice el autor, la particular retirada de Hidalgo y la no toma de la Ciudad de México. Los historiadores intentan todavía resolver por qué Miguel Hidalgo no toma la Ciudad de México, quizás atemorizado por el hecho de que el componente social y popular de esa movilización que genera la guerra de independencia en Nueva España pudiese producir desmanes como se habían producido en Guanajuato, en la ciudad capital. Y en este momento, ¿sí?, hacia finales de 1810 y comienzos de 1811, también se produce la ruptura, si se quiere, del frente de los insurgentes. Por un lado, Ignacio Allende y Aldama, la parte más de instrucción militar, si se quiere, del proceso de independencia, y por otro lado Miguel Hidalgo, seguido por las masas rurales, por los indígenas. ¿Sí? Se abre un doble frente que termina con la derrota de los insurgentes. Primero la captura y derrota de Ignacio Allende y de Juan Aldama, y luego la captura de Miguel Hidalgo, después de la derrota de Puente Calderón, una de las principales batallas de la primera etapa de la Guerra de Independencia, a manos de uno de los principales militares del realismo, de la defensa de la monarquía, que es Félix Calleja. Va a ser una figura clave Félix Calleja, porque Félix Calleja va a representar los intentos de las autoridades virreinales de militarizar a parte de la sociedad novohispánica y detener el avance de la Guerra de Independencia. Bueno, Calleja logra derrotar a los insurgentes hacia finales de 1810, captura a los principales líderes, disuelve la autoridad militar de esos principales líderes y también pone en suspenso la idea que tenía Miguel Hidalgo, que era, bueno, convocar a un congreso, ¿sí?, que reuniera a las principales autoridades de las distintas regiones del Virreinato de Nueva España, proclamar, ¿sí?, la abolición de la esclavitud y avanzar en un programa de independencia. Capturados y ejecutados en enero
entre enero de 1811 y julio de 1811, Hidalgo, Aldama y Allende, se inicia la segunda etapa del proceso de independencia. Se deja atrás la guerra insurgente. Esta guerra insurgente de entre 1810 y 1811 se caracteriza por el alto componente militar, ¿sí? Pero de carácter irregular. Es decir, las tropas que combaten en Guadalajara o en Valladolid, las dos ciudades tomadas por Allende e Hidalgo, son tropas irregulares, que si bien son conducidas por militares como Allende y Aldama, tienen un alto componente indígena, un alto componente de peones, un alto componente de las castas mexicanas que se sienten afectadas por el autoritarismo de las autoridades virreinales y la exclusión social que ese sistema colonial produce. Pero además tiene un alto componente religioso que se va a ir acentuando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las masas populares adhieren a la religión católica, que la religión católica permea y moviliza a los sectores populares dentro de esta etapa de insurgencia, y que a diferencia, por ejemplo, de la revolución del Virreinato del Río de la Plata, donde sí hay sacerdotes, pero no de una manera tan extendida, en el caso mexicano, todo el bajo clero, ¿sí?, adhiere, acompaña al levantamiento y al alzamiento de Miguel Hidalgo. En la segunda etapa, una vez capturados y puestos fuera de juego los líderes de la insurgencia, el autor dice que se da un proceso de, si se quiere, de intento de dotar a esa revolución de un programa, ¿sí? De un programa político, ideológico e institucional. Que si nosotros miramos a la revolución de independencia del Río de la Plata, también nos vamos a encontrar con los dos intentos, el de la Asamblea del año 13 y el de la convocatoria del Congreso de Tucumán en 1816. Entre los años 1811 y 1815, alrededor de dos figuras, ¿sí?, un sacerdote, que es José María Morelos, y un militar, que fue Ignacio López Rayón, secretario del cura Miguel Hidalgo, vamos a encontrar a dos figuras que, además de liderar la guerra de independencia en esta segunda etapa, van a intentar dotar de un programa revolucionario, de un programa ideológico al proceso de la revolución de independencia. Y nos tenemos que preguntar en qué está inspirado ese programa ideológico. Y claramente ese programa ideológico está inspirado en el movimiento juntista español. Al comienzo, dice el autor, sobre todo bajo la inspiración de López Rayón, este programa ideológico se ve plasmado en la constitución de la Junta de Zitácuaro, ¿sí?, una ciudad mexicana donde Ignacio López Rayón intenta retomar la idea de Miguel Hidalgo y convocar a un congreso, a una junta que decidiese cómo resolver la crisis de legitimidad ante la ausencia del rey. Es decir, al comienzo el programa, el contenido no es independentista, sino más bien es fernandista. Esta idea de que al estar prisionero el rey, la soberanía ha retrovertido, ¿sí?, en las juntas, que son un poco los emergentes de la soberanía popular dentro de los virreinatos. Sin embargo, ¿sí?, bajo el influjo sobre todo de José María Morelos y de algunas otras figuras intelectuales como Quintana Roo, de alguna manera ese fernandismo va a ir mutando, influido por las ideas ilustradas, por la Constitución de Cádiz, que sancionan las Cortes en 1812 mientras Fernando VII está prisionero, va a ir mutando en un programa de corte constitucionalista, liberal, basado en la soberanía popular, basado en la división de poderes, intentando constituir una autoridad o en un Congreso General o en la figura de un protector, pero que fuese de alguna manera representante de la soberanía nacional y popular, la eliminación de la esclavitud y la eliminación a su vez de los tributos indígenas y el establecimiento de la libertad de prensa, ¿sí?, un elemento clave, ¿sí?, sobre todo a partir de que se lo decreta en tiempos de las Cortes en España en 1811 y entre 1811 y 1812, que va a favorecer la difusión y la circulación de las ideas ilustradas, las ideas liberales y las ideas que surgen de la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Este programa que aparece en la figura de José María Morelos, este sacerdote y líder de la segunda etapa de la Guerra de Independencia Mexicana, es un programa que está plasmado en una serie de instituciones y de documentos, ¿sí? Las instituciones, como las mostramos recién, el primer gran antecedente institucional del Estado mexicano es la Junta de Zitácuaro. Sin embargo, bajo la inspiración de José María Morelos se va a convocar
¿sí? El Congreso de Chilpancingo. El Congreso de Chilpancingo es clave en la historia institucional, es casi el equivalente en Argentina o en el Río de la Plata a lo que fue la Asamblea del año 13 o el Congreso de Tucumán de 1816, que reunió a los principales representantes de la insurgencia revolucionaria con el objeto de dotar a esa revolución de un texto constitucional y a su vez de un sistema de gobierno inspirado en las ideas liberales que les mencioné hace un momento. En ese Congreso de Chilpancingo, en 1813, José María Morelos va a leer ante los presentes, ante Rayón, ante Quintana Roo y otros intelectuales partidarios de la independencia, un texto que se lo conoce como el texto de los sentimientos a la nación. Es un programa ese texto que expresa que la revolución mexicana, ¿sí? La revolución de independencia mexicana, la revolución mexicana es la que se da en 1910, es posterior, la revolución de independencia mexicana, está inspirada, ¿sí?, en las ideas liberales de la época, en las ideas de la soberanía popular esbozadas por Rousseau, pero también no solo pretenden constituir un Estado, ¿sí?, basados en estos principios liberales, sino que también pretenden conservar el componente religioso católico que moviliza a las masas populares, que moviliza a las castas, que moviliza a los sectores más bajos de la sociedad colonial. Un Estado que se presenta, o un futuro Estado mexicano que se presenta como liberal, basado en la división de poderes, basado en la libertad de expresión, basado en la libertad de imprenta, en la supresión de la esclavitud, pero un Estado que expresa desde el comienzo, ¿sí?, de su insurgencia revolucionaria a la religión católica como una religión excluyente, ¿sí?, como un principio de intolerancia religiosa, la no admisión de otras religiones, un Estado que se muestra desde el comienzo como confesional. Y esto está presente en este discurso, ¿sí?, los sentimientos a la nación, que dan cuenta del programa revolucionario, dan cuenta de que no solo se trata de una respuesta a la crisis de la legitimidad del Estado español, sino que hay un programa revolucionario que está presente en el discurso de los sentimientos a la nación, pero también está presente en los llamados elementos constitucionales redactados por Ignacio López Rayón, ¿sí?, que es uno de los artífices intelectuales de esta etapa del proceso de independencia de Nueva España. Este momento, ¿sí?, de formulación de este programa revolucionario va en paralelo con la guerra y culmina en el año 1814 con la sanción, ¿sí?, con el decreto de la llamada Constitución de Apatzingán, ¿sí? Esta constitución es la primera constitución mexicana, va a estar vigente un año, pero va a expresar todas estas ideas que nosotros planteamos recién. Va a expresar cómo ese programa revolucionario que está en los sentimientos a la nación de Morelos, que está en los elementos constitucionales de López Rayón, que está en la idea del cura Hidalgo de convocar a un congreso, ¿sí?, que dote de una autoridad a la revolución, se plasma en la Constitución de 1814, que no es llevada a la práctica. ¿Por qué? Porque hacia el año 1815, dice Roberto Breña, el autor, para ir cerrando, los principales referentes revolucionarios de la independencia mexicana están derrotados, ¿sí? Tanto Hidalgo como Allende, Aldama y en 1815 el propio José María Morelos han sido capturados, fusilados y expuestos, ¿sí?, por sobre todo la figura de Félix Calleja, que será el militar que les presentará resistencia. Y de esta manera, no solo el proyecto constitucional de 1814 queda frustrado, sino que también esto coincide con la reinstalación en Europa hacia 1814 del absolutismo en la corona española y nos lleva esto al último periodo de la revolución de independencia novohispánica que el autor Breña no trabaja en detalle, pero que los historiadores llaman la etapa de consumación. Una etapa en la cual un pequeño sector, ¿sí?, de insurgentes resiste, sobre todo en el sur de México. Esos revolucionarios que resisten están representados por, sobre todo, Vicente Guerrero, que es quien lleva a cabo, el último líder insurgente que lleva a cabo una táctica de guerra de guerrillas para enfrentar a la autoridad hispánica, ¿sí?, a la autoridad colonial, que intenta reacomodarse esa autoridad colonial con Félix Calleja al frente, pero después, al final, con la figura de un militar, Agustín de Iturbide, que será paradójicamente un militar realista,
el que termine el proceso de independencia mexicano en 1821. ¿Cómo? Con un pacto, proponiéndole al último insurgente primero una amnistía, que este insurgente no acepta, pero después un pacto que se llama Plan de Iguala, que básicamente tiene que ver con la necesidad de establecer formalmente la independencia de Nueva España en relación al Imperio Español, entrar a la Ciudad de México con un ejército llamado Trigarante, que tiene que ver con el respeto por tres principios: el principio de orden, el principio de constitución y el principio de igualdad, que de alguna manera van a plasmar el plan de Iguala, este acuerdo entre el último insurgente, Vicente Guerrero, y Agustín de Iturbide, y que va a terminar con la declaración de la independencia mexicana, una posiblemente segunda declaración de la independencia mexicana en 1821. ¿Por qué digo segunda? Porque el Congreso de Chilpancingo en 1813 había declarado la independencia, ¿sí?, durante el proceso de guerra revolucionaria. Es decir, revisando este proceso, lo que vemos es que está lleno de particularidades y de singularidades, como dice el autor. Las singularidades están dadas por el alto componente social del movimiento de insurgencia, ¿sí? Por la presencia de castas, por la presencia de peones rurales, por la presencia de trabajadores mineros, por la presencia del componente social, ¿sí?, de la sociedad colonial novohispánica, que se revelaba completamente desigual, ¿sí? Por otro lado, el componente religioso, un componente religioso que atraviesa todo el proceso revolucionario, liderado, ¿sí?, este proceso revolucionario por sacerdotes, sobre todo por Hidalgo y por Morelos, por la incorporación de la religión como religión excluyente a la católica dentro del programa revolucionario, pero además por la particularidad, por la singularidad, ¿sí?, de que a diferencia de otras regiones, sobre todo del Río de la Plata, no existió nunca un líder indiscutido. Tuvimos distintos líderes insurgentes y durante algunos momentos, a diferencia de lo que pasó en otras regiones de América, la insurgencia se vio totalmente derrotada. De hecho, varios de estos líderes insurgentes fueron fusilados. Los principales líderes insurgentes fueron fusilados. Y durante algunos momentos, sobre todo a partir de la figura de Félix Calleja, las autoridades coloniales tuvieron ventaja y fueron capaces de articular una resistencia al avance del proceso revolucionario. Y por último, la clara definición de un programa revolucionario, de la constitución de un conjunto de instituciones, de proclamas, de documentos basados en la inspiración liberal, ¿sí? Y esta inspiración liberal no solo surge, como dijimos antes, de las revoluciones burguesas europeas, sobre todo de la Revolución Francesa o de la Revolución industrial, y en el caso americano de la Revolución de Independencia de Estados Unidos, sino también del propio movimiento juntista en España, que desemboca en la Constitución de 1812, que es claramente liberal, ¿sí?, y que establece la idea de que es necesario construir la autoridad no solo en base a la representación y a la soberanía, sino en base a las libertades del individuo, ¿sí? Bueno, esto fue todo, espero que les haya servido. La idea es que ustedes puedan leer y estructurar el texto de la manera que les resulte más conveniente, y bueno, este video sirve solamente como un apoyo o como un acompañamiento a la lectura. Nos encontramos la próxima clase y bueno, cualquier duda o consulta que tengan me pueden escribir por todos los medios de contacto que tenemos.